Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Octubre 1917. Se inició uno de los procesos históricos de mayor polémica del pasado siglo, y todo comienza con la caída de un imperio. Han pasado algunos años, hay memoria para el dolor. Desde una perspectiva cíclica, los procesos históricos tienden a repetirse indefinidamente, no como copias idénticas a sus antecesores, sino como una representación simbólica de estos. Por ello que en la medida en que un proceso llega a su terminación, la revolución de ideas, normas, costumbres y culturas generan un periodo de desestabilización en el sistema imperante. Sucedió en Francia, cuando la burguesía tomó el poder con respaldo del pueblo. Sucedió en Cuba, con la caída de Batista y el ascenso de Fidel. Sucedió en China, con la instauración de la República Popular que abanderó Mao. Sin embargo, es en Rusia que se marca un punto de inflexión. Durante 23 años, el zar Nicolás II ha gobernado despóticamente, creando una economía centralizada en los nobles y con nula conexión hacia las necesidades de su pueblo. La falta de alimentos, las represiones a los dirigentes políticos y la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la cual producía una sobreexplotación de la clase obrera ya de por sí descontenta, que además se agravaba con el servicio militar obligatorio, enardecía a sus ciudadanos con cada día que pasaba. Fue una huelga iniciada el 23 de febrero de ese año, según calendario juliano por cierto, en donde la mecha de una insurrección general se inició, y es el 23 y 24 de octubre, cuando un partido minoritario en el gobierno provisional, pero que cada vez se hacía con más adeptos en el proletariado, logran tomar el poder que los soviets habían entregado a la clase burguesa luego de la Revolución de Febrero. Los bolcheviques, dirigidos por Lenin y Trotsky, subieron al poder. Hay quienes acusan que este acto fue un golpe de estado y no un accionar revolucionario, ello debido a que quienes componían el partido bolchevique, el partido de las masas, en su mayoría no se componían por la clase proletariada educada, sino por el campesinado con poco pensamiento crítico, hastiado y cansado con las penurias de la última década, los cuales apoyarían incondicionalmente a cualquier grupo extremista que le ofreciera pan a la mesa y un trabajo decente. Quizá esa fue la razón de que el lema bolchevique fuese pan, paz y tierra. Sin embargo, el kit del asunto no se centra en dicho debate. Es lo que pasa después lo que nos interesa. Luego de ascender al poder, el partido promulga una serie de decretos, tales como la autodeterminación libre de los pueblos, la repartición de tierra al campesinado para que ellos puedan disponer de esta como mejor les convenga, la suspensión de la pena de muerte y el inicio del proceso para firmar un tratado de paz. Por primera vez, la promesa de un gobierno del pueblo para el pueblo parecía cumplirse. Se reivindicaban derechos a los soviets, difundían y concientizaban a las masas, facultaban a las mayorías opresoras para que estas puedan decidir cómo gobernarse a sí mismas. El socialismo vaticinaba la caída del capitalismo con la instauración de un comunismo mundial, tal como lo diría Lenin en su tesis de abril. Con la Revolución Rusa de febrero-marzo de 1917, la guerra imperialista comenzó a transformarse en guerra civil. Esta revolución ha dado el primer paso hacia el cese de la guerra, pero solo un segundo paso puede asegurar ese cese, a saber, el paso del poder del Estado a manos del proletariado. Eso será el comienzo de la ruptura del frente en todo el mundo, del frente de los intereses del capital, y solo rompiendo ese frente puede el proletariado redimir a la humanidad de los horrores de la guerra y asegurarse el bien de forma duradera. La Revolución Rusa, al crear los soviets de diputados obreros, ha llevado ya al proletariado de Rusia hasta el umbral de esa ruptura del frente del capital. El sueño parecía estar por cumplirse, y Rusia daría el ejemplo. Después de todo, si en un país tan atrasado como este se iniciaba la revolución, ¿por qué no en otros países? Alemania, Hungría, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia fueron testimonios de la derrota de esta idea. El predisponer una actitud pasiva e indiferente de los opresores hacia los oprimidos, tal como había sucedido en Rusia, generaron juicios equívocos de los acontecimientos que sucedieron. El bolchevismo que se iniciaba en aquellos países no solo fue brutalmente aplastado, también se degeneró en un fascismo xenófobo radicalizado, por lo que el respaldo de un comunismo mundial a la pequeña Rusia nunca sucedió.
Entretanto, las disputas con el antiguo régimen zarista, la burguesía despechada y las revueltas del campesinado, que empezaban a ser influenciados por la propaganda extranjera, condujeron inevitablemente a una guerra civil. Por los bolcheviques, el reciente ejército rojo defendería lo logrado, aunque eso les costara la vida a todos a quienes lo conformaran. Por los zaristas, burgueses y países extranjeros que querían eliminar al bolchevismo de la faz del planeta, el ejército blanco. Por el campesinado, que buscaba la no intervención del Estado y cerrar vínculos con las ciudades, el ejército verde. Este periodo de guerra civil trajo consigo cambios en la estructura de poderes, dado que si se debía de aplacar la contrarrevolución, esta solo se aplacaría con fusil en mano y con la lealtad a lo que representaba el partido. No obstante, pronto el partido se convertiría en el Politburó y más tarde en una sola y única persona. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Tatakov, Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Stalin emerge para cambiar el rumbo histórico de la revolución. Bajo su dirección, la recién conformada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será industrializada a pesar de ser un país mayoritariamente agrícola. Se volverá una cultura militar fiel a ultranza, luchará en la Segunda Guerra Mundial para salir victoriosa y rivalizará con Estados Unidos en la conquista del cosmos. No obstante, la mayor victoria que obtendrá Stalin será aquella que ni el capitalismo pudo obtener: la muerte del comunismo mundial y el nacimiento del estalinismo. Y es aquí donde Orwell relata esta macabra transformación. Rebelión en la Granja es ante todo una propaganda política, tal como lo diría su propio autor. No puedo decir con certeza cuál de mis motivos es el más fuerte, pero sé cuáles de ellos merecen ser seguidos. Y volviendo la vista a lo que llevo escrito hasta ahora, veo que cuando me ha faltado un propósito político es invariablemente cuando he escrito libros sin vida y me he visto traicionado al escribir trozos llenos de fuegos artificiales, frases sin sentido, adjetivos decorativos y en general, tonterías. En ellas se recrean los sucesos explicados anteriormente, haciendo uso de alegorías animalescas para representar a los principales protagonistas del proceso histórico. Es así que sus páginas están destinadas a dar estocadas directas, como la representación de los bolches en cerdos de corral, e indirectas, como la muerte de Lenin antes de la Revolución de Octubre, dando a entender que dicha revolución nació huérfana de ideales. La crítica al estalinismo es la más recurrente, pasando desde las purgas, la reconstrucción histórica y los quinquenios. Sin embargo, entre sus páginas se encuentra un mensaje latente que pareciera haberse olvidado, y este es la manipulación de la libertad. Orwell no quiere hablarnos de las consecuencias de un régimen totalitario y el fatídico desenlace para los que lo sufren. Para ello tenemos 1984, sino de cómo se manipula la libre voluntad del individuo para que pueda someterse a un régimen totalitario con el placebo de preservar o recuperar su libre voluntad. Por ejemplo, luego de la rebelión en la granja, se establecen funciones que burocratizan a los animales. Los que cumplen acciones intelectuales como los cerdos no se les permite realizar trabajo físico y gozan de ciertos privilegios en cuanto a las raciones de alimentos, mientras que al resto se les induce al trabajo directo con la promesa de recibir, según lo realizado, una ración de comida equiparable. A su vez, se les instruye en la lectura y la escritura, presuponiendo por parte de los cerdos que todavía no están listos para que puedan dirigirse a sí mismos, aun cuando el séptimo mandamiento dicta que todos los animales son iguales. Pero recordad, cuando os hayáis librado de Jones, no adoptéis sus vicios. Nosotros los animales somos hermanos. Grandes o pequeños, inteligentes o simples, con pelo, con plumas, ahora y siempre, todos los animales son iguales. El pase de poder a un sistema igualmente sectario en cuanto al rumbo que debiese tomarse en la granja es visto como una necesidad y aceptado por todos con el fin de no volver a los tiempos de Jones. Después de todo, por primera vez los animales trabajan para ellos mismos y no en beneficio de los humanos. Esta forma de tomar lo sucedido
hace que se sacrifiquen privilegios personales a cambio de la preservación de la independencia ganada, aún en los tiempos de Bola de Nieve. Sin embargo, es esto mismo lo que les condena a una esclavitud similar o peor a la que tenían con los humanos. Si bien el artífice de la degeneración del animalismo será Napoleón, la anomia social de creer que todo es mejor antes de volver a los tiempos humanos allana el camino para lo sucedido en la historia. Y es que el miedo a perder la libertad es la mejor arma para asesinarla. Camaradas, Bola de Nieve es un traidor. ¿Qué era lo que estaba planeando? Traer de vuelta a Jones. No. Dejémonos de estas asambleas inútiles. De ahora en adelante, defenderé vuestros intereses y tomaré por vosotros todas las decisiones. Orwell sabía de ello, y por eso cuando escribe Cartas a la libertad de prensa, se queja de la autocensura que vivía el círculo intelectual en Inglaterra en aquellos tiempos, argumentando que no era necesaria la intervención estatal, aunque la hubiese, si de todos modos los libres pensadores no podían ser realmente libres, si tenían miedo a decir lo que pensaban, todo para mantener la idea de una libertad alcanzada. Atreverse a criticar o pensar de forma diferente sería similar a ser un elemento subversivo en contra de la libertad, en otras palabras, a ser un terrorista de la libertad. Quisiera preguntar, ingeniero, ¿con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista? ¿Con qué derecho se arrebata y secuestra su computadora? ¿Y con qué derecho se arrebata y secuestra el material y los archivos de años de trabajo? ¿Es esa la forma en que se va a tratar a la prensa en general o solamente a los periodistas que se juzgue críticos e inconvenientes para el régimen? En el caso suyo, sé que se le ha retenido su computadora y los archivos. Entiendo que esto está en manos de seguridad del Estado. Yo espero que esta investigación sea culminada lo más pronto posible, señor Gorriti, y le sea devuelto su computadora, sus documentos, espero en un plazo menor de 7 días. En cuanto a la libertad de prensa, yo ya he insistido, ha habido este paréntesis en este derecho elemental, se va a respetar totalmente, plena libertad, como lo pueden ustedes mismos vivir en estos momentos a través de los medios de comunicación escritos o de los programas políticos televisivos, ¿no? Este es parte precisamente de lo que nosotros buscamos dentro de la democracia. Los terroristas se balanceaban sobre